Hola, saludos. Su servidor José Dávila. En esta ocasión quiero hacer un video para contestar la pregunta que todo el mundo se hace. Creyentes y no creyentes, todo el mundo se hace esta pregunta. ¿Existió Jesús? ¿Existió Jesús? Bueno, voy a tratar de contestar esta pregunta. No sé si me alcance contestarla o darle las herramientas a usted para que la conteste usted mismo, usted misma en este video. Y si no, pues entonces este video será la primera parte y habrá una parte continua, ¿no? Una segunda parte donde podamos terminar este video. Bueno, la intención es que usted mismo o usted misma conteste esa pregunta. Probablemente usted es un creyente o una creyente, pero su creencia no es basada en datos históricos, sino en la herencia de, ¿verdad?, de sus padres, de su familia, que fue transferida, ¿verdad?, de ellos a usted. Y usted por tradición sigue yendo a la iglesia y leyendo los mismos textos que llamamos la Biblia. Y le voy a pedir que saque ese nombre de su mente, Biblia. ¿Y por qué le digo eso? Porque usted piensa en Biblia, es una palabra fuerte, poderosa, pero en realidad la palabra Biblia viene del término griego biblios. Biblios significan libros, textos. Todas las civilizaciones tuvieron biblios. Los mayas, los aztecas, los egipcios, babilonios, persas, griegos. Entonces, pues saque esa palabra Biblia y ya ponga en su mente la palabra libros. Pues bien, para poder llegar a una conclusión si Jesús existió o no existió, tenemos que retocar la historia. Tenemos que analizar datos históricos. Y es así como vamos a poder llegar a una conclusión seria si Jesús existió o no. Bueno, pues sin más adornos, vamos a tratar de trasladarnos a mucho tiempo atrás, antes del primer siglo. Cuando digo el primer siglo, es el siglo donde la religión encaja a Jesús de Nazaret y al cristianismo primitivo. Ese es el primer siglo, donde supuestamente según la religión cristiana, se desarrolló el cristianismo basado en la vida de Jesús. Entonces nos vamos a ir más atrás, lo que pasó antes. Vamos a irnos aproximadamente entre 600 a 800 años atrás en Judea. Vamos a tratar de conocer cuál era la realidad de Judea, de Jerusalén, de Palestina, en aquel entonces. ¿Qué sucedía? Y eso nos va a ayudar a conocer qué era lo que pasaba en el primer siglo. Pues bien, hace 800 años atrás, Judea había pasado de manos de los babilonios a los persas. Y de los persas, con los persas en dominio, estuvieron aproximadamente, creo que como 200 años, de 150 a 200 años. Y de los persas pasaron a manos de los griegos. ¿Por qué de los griegos? Bueno, espero que muchos de ustedes que me están viendo pues sepan, ¿verdad?, la historia de Alejandro Magno, un adorador de Zeus macedonio, quien conquistó casi todo el mundo conocido de aquel entonces, el mundo antiguo, el imperio más grande jamás conocido, que comprendía entre Egipto, Persia, lo que es hoy Irán, Babilonia, lo que es hoy Irak, Palestina, toda esa área,
hasta llegar a Egipto y parte de la colindancia de la India. Así que Alejandro Magno conquistó todo el imperio, ¿verdad? Que era de los persas, ganándole la guerra al rey Darío de Persia. Como les dije, Alejandro Magno era un adorador de Zeus, quien él mismo creía que era también un engendro de Zeus. Esa era la vida supersticiosa de antes. Entonces, bajo su creencia, Alejandro logró un imperio, el más grande conocido en aquel entonces, del cual, ¿verdad? Como bien dije, Judea era parte de ese botín de guerra. La cultura griega fue y sigue siendo una cultura muy influyente. Así que la cultura griega lleva influyendo en el mundo más de 2600 años. Todavía vemos cómo arquitectónicamente vemos edificios con la influencia griega. Vaya a Washington DC y usted se va a sentir que está en Grecia. Y hay muchos lugares en Estados Unidos y en Europa donde se ve la clara influencia griega. Las Olimpiadas, que todavía se celebran. Las Olimpiadas, pues, los que no saben, el origen de las Olimpiadas eran unos juegos que eran en honor a Zeus. Entonces, la cultura griega fue muy influyente. Los judíos, ¿verdad? Cuando decimos judíos son aquellos que vivían en la parte del norte de Israel, que en algún momento se conoció como el reino de Judá. Hubieron dos reinos en esa área de Palestina, reino de Judá y reino de Israel. Ambos son históricos. Ambos son históricos. Lo que sí se ha hallado que es un mito es la historia detrás, el origen de estos dos reinos. Es decir, esto de las 12 tribus de Israel y todo eso, pues eso es un mito. El origen de estos dos reinos fue otro. Pero estos reinos sí son históricos, existieron. Entonces el reino de Judá, después de Babilonia, comenzó un culto que se llamaba, se sigue llamando, pero el culto dejó de existir tal como era cuando los romanos lo anularon, podríamos decir, lo desmantelaron. El culto a Yahvé, un culto a Yahvé que nace de ideas babilónicas. Lo establece Nehemías y Esdras en la gran asamblea. Y bueno, luego se deja instituido. Al principio tuvo problemas para que el culto se afirmara. Nehemías tuvo que utilizar hasta la fuerza. Eso lo leemos en Nehemías 13:25. Y Esdras, por otro lado, también el chantaje, ¿verdad? De que a los judíos que no obedecieran la ley mosaica, esta ley que se les había mostrado en esta gran asamblea, pues serían expatriados y se les expropiarían las tierras. Eso también está en Esdras capítulo 10, versículos del 7 al 9, por ahí. Entonces este culto se afirma, los judíos empiezan a cumplir con todos los ritos. Se construye el templo, ¿verdad? Que lo construyó Zorobabel desde sus cimientos, como dice. Lo que se cree que fue un segundo templo es el único templo que había existido. Y arranca un culto monoteísta a esta deidad inventada, ¿verdad? En Babilonia, llamada Yahweh o Jehová o Jehová, como usted lo llama. Arranca el culto. Pasan los babilonios a manos de los persas. Los persas permiten que todos los territorios conquistados
practiquen sus cultos en Egipto, que era parte de Persia, de todos los territorios conquistados, que siguieran practicando sus cultos, sus religiones, con la única condición de que siguieran pagando, ¿verdad?, los tributos a Persia, los impuestos. De hecho, es Persia, es el rey Ciro el Grande el que permite que los judíos regresen de la diáspora babilónica o del cautiverio babilónico, que regresen a Judea, y ahí entonces que se crea toda esta nueva religión, cosas que se aprendieron de Babilonia, la religión judía. Ahí que nace el judaísmo. Bajo esos años, bajo aproximadamente esos 150 años, el judaísmo bajo el dominio persia floreció, se estableció, y en esos años el culto era tan puro como lo presentó Nehemías y Esdras. En ese tiempo no había nada, no se creía nada de ni resurrección ni nada de esas cosas, que eso no está planteado en el judaísmo primitivo. En la ley mosaica, eso si usted lee, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés fue escrito por algún autor desconocido en el periodo persa, en ese periodo del judaísmo primitivo. Y ahí podrá ver, creo que en el capítulo 3 por ahí usted podrá ver que este judío no cree en la resurrección ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque eso la resurrección, esa idea de la resurrección, son los griegos que la traen, que la adoptan de los egipcios. Los griegos, influenciados con los egipcios, traen esa idea cuando se hacen del imperio, cuando ellos le ganan al imperio a Persia. Esa influencia griega empieza a colarse entre los judíos, y ahí que empieza el judío a reinterpretar su creencia mezclada con conceptos griegos, y ahí que nace la creencia en una resurrección. Eso bajo la influencia griega. También bajo la influencia griega, antes de que los griegos llegaran a la escena histórica, en esos 150, 200 años bajo el imperio persa, el templo era el único protagonista de la vida judía. Todos los diezmos, todas las fiestas y todo eran en el templo de Jerusalén. En el monte Sión, no en el monte Moriah. Ahora los judíos están ahí en un muro de los lamentos. En el monte Moriah eso no está conforme con los textos. Los textos dicen que el templo se construyó en el monte Sión. Hago esa aclaración. Pues, como les dije, para el periodo persa, el templo tenía un protagonismo grandísimo en la vida judía. Cuando llegan los griegos, cuando Alejandro Magno se hace del imperio, llegan los griegos y empieza la cultura griega a influenciar a los judíos, los griegos comienzan a ver que a Zeus se le adoraba. No había un templo, ¿verdad?, dedicado a Zeus, pero habían pequeños templos en todas las comunidades para adorar a Zeus, cosa que aparentemente agradó a los judíos y copiaron el concepto, y ahí que nace la sinagoga. La sinagoga, que es una palabra también griega, aunque se ha tratado de poner un nombre ahora hebreo, pero eso nace bajo el concepto griego y nace con esa palabra, sinagoga. Y ahí cuando el templo, si nosotros fuéramos a ver cuándo empezó a declinar el judaísmo, empieza bajo el dominio griego. Empieza el templo a perder protagonismo en la vida judía. Empiezan los judíos por motivos de trabajo y otras, ¿no? Y ya que el imperio, ya un judío no podía decir, bueno, yo soy de Judea, o soy de Jerusalén, soy de Belén, soy de Jericó, soy de aquí, de allá. No,
ya son parte del imperio, pueden moverse porque es un mismo imperio, y por motivos de trabajo tienen que salir de Palestina y mudarse a otros lugares, ¿verdad? En Macedonia, en Tesalónica, en otras áreas griegas. Empiezan a hacer asentamientos judíos, y en cada uno de ellos empiezan ellos a poner una sinagoga para adorar a Yahweh, como hacían los griegos con Zeus, en el lugar donde ellos vivían. Y eso dura hasta hoy en día. Entonces todas estas cosas pasaron 600 años antes del primer siglo, de la época en que, como les dije, en que la religión fuerza a que un Jesucristo y un cristianismo primitivo existiera en la vida judía. Y eso lo vamos a ver por qué estoy diciendo esa palabra, por qué la religión fuerza eso en la historia, ¿sabes? Por qué lo cuela, por qué lo trata de encajar en la historia. Y vamos a ver por qué me refiero así. Usted misma va a tomar sus propias determinaciones o conclusiones. Así que para el primer siglo, después de la historia de los macabeos, que es muy interesante todo lo que pasó con los macabeos, que los mismos macabeos dan fe, ¿verdad? O el autor de los macabeos da fe de que los judíos estaban renunciando a su fe judía para adorar a Zeus, para convertirse en griegos. Muchos voluntariamente y otros forzados, porque pues siempre ha sido así, siempre una cultura conquistadora siempre trata de imponer sus creencias. Lo mismo sucedió después con los romanos cuando le quitan el imperio a los griegos, que esa parte pues la vamos a ver más adelante, quizás en el segundo video, porque por ahora nos quedamos todavía un poquito más con los griegos. Entonces los macabeos dan fe de que los judíos se están convirtiendo, de que ya casi el pueblo judío se mermó, declinó de una manera que ahí fue que esta familia, ¿verdad?, de los macabeos tomó la decisión de rebelarse, no contra el imperio griego, porque ya Alejandro Magno había muerto. El imperio se había dividido entre sus 4 generales, y para el tiempo de los macabeos esa parte de Judea era administrada por uno de estos 4 generales, o de los descendientes de estos 4 generales, que, bueno, sabemos que el área de Egipto fue Ptolomeo. Entonces el área de Judea para el tiempo de los macabeos era administrada por Antíoco Epífanes. Solo esa área, las otras áreas del imperio eran administradas por otros generales. Y esta familia de los macabeos le declaró la guerra, entonces se rebeló ante Antíoco Epífanes y lograron recuperar el templo, y lograron una pequeña independencia de Grecia por un periodo muy corto. Lograron una independencia, hicieron unos cambios. Entonces, por un periodo muy corto, y cuando digo muy corto es porque la independencia les duró hasta que llegó Pompeyo a la escena histórica. Pompeyo, ese general romano, y ahí se acabó otra vez, vuelven otra vez a ser parte del imperio, a ser oprimido. Y entonces en el próximo video, que ya pues voy a cortar como le dije, vamos a tener que hacer varias partes. Vamos a ver cómo el judaísmo, ya para el primer siglo, ya no era un judaísmo, era mucho judaísmo. Estaban los esenios, estaban los fariseos, los saduceos, los celotes, los galileos, que los galileos pues no eran muy practicantes, ni buenos lectores de la Biblia. Entonces veremos eso en el segundo video. Así que, amados, espero que esta información pues les guste, y les garantizo que después que terminemos de analizar todos estos datos históricos que les estoy diciendo,
usted va a decidir si Jesús existió o no existió, si existió o no existió. Así que, bueno, de paso, antes de despedirme, tengo que decirles que antes porque ya voy a dejar el tema de los griegos, que Jesús en realidad no era escrito en griego, era Iesos, Zeus, Iesos. Entonces con eso los dejo picaditos o picaditas para el próximo video. Saludos y hasta la próxima.